Gracias por cederme el micro un segundo, Rafa, y muchísimas gracias por acogernos, como siempre, tan bien. Larga vida a Letras Corsarias. Gracias por llenar la librería, que es un auténtico lujo. Gracias, Elena Pagán, por acompañar a Paul en la presentación de esta reliquia que hace un par de semanas, 3 semanas, que ha echado a andar en Barcelona y con un recorrido excepcional y muy especial. Es un libro que parte de una experiencia íntima, privada, familiar de Paul, pero que de alguna manera trasciende esta experiencia para apelar a muchísimos lectores y pensar un fenómeno social, un problema, una enfermedad que creo que muchos hemos visto de cerca. Nada, es muy emocionante ver a tanta gente. Iba a decir solamente una cosa más, que hace unos años en Anagrama, es decir, empecé a trabajar en Anagrama hace un tiempo y con Herralde, Jorge Herralde, y siempre decía que costaba muchísimo vender autores catalanes fuera de Cataluña. Bueno, de la zona de hablas catalanas, Valencia, etc. Y que había tocado picar mucha piedra con Quim Monzó, con Sergi Pàmies. Y es muy bonito que esta nueva generación de autores, con Irene Solà, con Paul Guasch y algunos otros, están llegando también fuera de las fronteras de Cataluña, y es un lujo y es maravilloso ver a tanta gente aquí. Y ya está, solamente quería. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todas también por venir, gracias a Rafa, a los Corsarios por el espacio, por las conversaciones, y muchísimas gracias también a Paul por estar aquí presentando este libro bello, esta reliquia. Bueno, yo confesaré que cuando supe que iba a presentar este libro, no esperaba que fuese un libro tan difícil de acompañar, para bien. Yo he seguido de cerca la trayectoria de Paul desde la parte del folk, me ha gustado siempre mucho su escritura, pero no esperaba como una historia tan desafiante para el que la acompaña. Creo que hay un momento en el libro en el que dices que cuando compartiste con tu familia que ibas a contar esta historia, creo que fue tu madre la que te dijo que era muy valiente. Yo como lectora me parece, además de valiente, una historia muy generosa para el lector, muy generosa y muy necesaria, porque posicionan, pues como decía antes, unos debates, una serie de circunstancias que son muy peliagudas a la hora de hablar. Entonces, que hayas tenido la generosidad de traerlo aquí y presentarlo, pues me parece un gesto bello y sincero y generoso. Y esto es lo primero que tenía que decir yo, ¿no? Compartir el agradecimiento como lectora. Bien, yo he preparado una serie de preguntas. La primera, evidentemente, suele ser con relación al título. Reliquia es un título que además llega en unas circunstancias, ¿no?, donde pensaba en esa canción de Rosalía, Reliquia, ¿no? De repente ahora las reliquias están de moda, como quien dice. Y me gustó mucho esta palabra, me gustó mucho este título, porque, bueno, a veces de repente las lecturas coinciden, pero yo recién había escuchado un conversatorio entre David Bestué, un escultor de hecho catalán, y María Langarita, una arquitecta, y no hablaban de la reliquia, pero hablaban del relicario. Ellos decían que el relicario era un dispositivo que necesariamente convocaba 3 cosas, ¿no? La primera, una cajita, un repositorio. La segunda, un cuerpo, un nombre propio, una identidad. Y la tercera, una historia, un relato. Y que si se caía cualquiera de esas 3 coordenadas, el hechizo se rompía y de algún modo el relicario dejaba de ser relicario, sería otra cosa. Y yo pensaba que este libro se llama reliquia, pero también funciona como relicario, porque tenemos por un lado el libro como repositorio que oculta, bueno, de primeras tenemos esa identidad, ese cuerpo, ¿no?, y esa historia, ese relato que tú le das, ¿no? De manera que cuando lo abrimos siempre, pues, como que se pone a funcionar, ¿no? Y desde aquí, desde esta lectura de qué curioso que se llame reliquia, pero que además funciona por convocar conjuntamente estas 3 cosas como un relicario, quería preguntarte, ¿no?, ¿de dónde este título y qué querías tú también traer al centro de la escritura, abriéndolo así, ¿no?, con esa palabra también tan impactante? Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir. Una breve intro, te respondo. No es que no te responda. No, yo, vale. Tranquilo. Muchas gracias a todo el mundo por venir, me hacía mucha ilusión, y muchas gracias a Rafa y
Letras Corsarias por acogerme de nuevo, porque estuve aquí hace un par de años más o menos con En las manos del paraíso, que no fue realmente bonito. Era la primera vez que venía a Salamanca. Era la primera vez también con esa mini gira que hicimos, que salía que hacía como ruta, ¿no?, con el libro fuera de Cataluña, como decía Isabel. Isabel, ese creo que no ha dicho su nombre, ¿no? O sí que lo ha dicho, no lo ha dicho. Isabel es mi editora desde mi primer libro, que lo hemos hecho todos juntos. Entonces me ha acompañado a Madrid y a Granada. Salamanca, perdón. Y nada, quería decir eso, pues que muchas gracias, que me hace mucha ilusión. Y que hay algo, ella hablaba de la lengua, ¿no? Y yo creo que también es algo que incluso cuando yo escribo en catalán, después soy traducido, ¿no? Y cuando yo creo que no sé cómo decirlo para que no suene mal, ¿no?, pero como los sueños de grandeza que uno tiene también están un poco determinados por la lengua en la que uno escribe, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo a veces pienso, ¿no?, con esa idea de la posteridad de los escritores, ¿no? Cuando uno escribe una lengua que tiene, ¿no?, como una vida, el pronóstico de vida relativamente corto, esa sensación de que a lo mejor pasarás a la historia, ¿no?, digamos, obviamente es distinta, ¿no?, para decir, es una tontería, pero quiero decir que estar aquí es especial, muy, muy especial y muy ilusionante para mí, y gracias, Elena, por acompañarme. Y nada, la reliquia. Yo, cuando estoy escribiendo, nunca sé exactamente el título de lo que estoy escribiendo, porque realmente no sé lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea, lo voy descubriendo a medida que avanza el libro, y es hacia el final, con las últimas páginas, que descubro, ¿no?, un poco lo que he hecho, ¿no? O que cuando puedo empezar a mirar atrás y veo un poco el recorrido de ese ejercicio de escritura, ¿no? Y es cuando aparece normalmente el nombre. Y escribí una frase, ¿no?, entonces, hacia el final del libro, si lo habéis leído lo habréis visto, si no ya lo veréis, ¿no?, que dice: nadie sabe qué es lo que esconde una reliquia, ¿no? Y yo tenía muy claro que quería que el nombre del libro fuera una sola palabra, ¿no? Dependía de un título largo, no sé, era una cosa casi un capricho. Y me gustaba también el hecho de encontrar una palabra que fuera familiarmente extraña o extrañamente familiar, ¿no? Como una palabra que todo el mundo conociera, pero que no utilizáramos como en nuestro día a día, que generara algún tipo de distancia, pero que fuera reconocible, porque creo que esa historia va un poco de eso, ¿no? Como que el lector llega a esta historia, o a este libro, a través de una historia que es la mía, pero que en esa extrañeza, ¿no?, de una historia de otro, a mí me gustaría que encontrara una familiaridad, ¿no? Como que se viera acogido por esa historia, y que esa historia en realidad estuviera hablando de la historia del lector, ¿no? Entonces creo que la palabra contenía esa intención que yo quería ejercer con el libro. Y después, para mí, había otra cosa también bonita del título, que para mí reliquia, como yo no fui educado, o sea, yo en una educación católica o en un cole de monjas o cosas así, como para mí no había nada religioso, ¿no?, en el término. Y para mí la reliquia, para mí una reliquia es el anillo de la comunión de mi padre, o unas cartas que me envió mi hermano hace mucho tiempo y que me las llevo conmigo cuando estoy un tiempo fuera de casa, ¿no? Como la reliquia es el tesoro, ¿no? Y no un simple tesoro, sino el tesoro que invoca una ausencia, es decir, el objeto físico que ocupa el lugar que antes ocupaba una persona y ahora no lo ocupa porque está lejos, porque está muerta o porque se fue, ¿no? Entonces me gustaba esa literalidad, ¿no?, que no había metáfora ni poesía, sino que había un objeto físico que sustituye a otro. Y después, finalmente, fantaseaba con la idea que el libro se convirtiera en las manos del lector en una suerte de reliquia, ¿no? Es decir, me ha gustado mucho como lo has dicho, ¿no?, que el libro se convirtiera sí, que la historia que contiene el libro fuera al final esa reliquia con la que yo estaba pensando, ¿no? Que el libro, el objeto libro, el libro objeto, se convirtiera en esa reliquia que sustituye una ausencia, en este caso la de mi padre, pero que creo y me gustaría que en las manos de cada lector sea la reliquia que sustituye, ¿no?, que ocupa el espacio de las ausencias del lector. Qué bonito, la verdad. Yo, claro, no he mencionado tu trayectoria anterior también porque quería ocupar una pregunta con esto, hablando de la reliquia, también la importancia que tú concedes al nombre. Creo que también como poeta, pues, eres consciente de los sentidos que se vectorializan con determinados nombres. Y hay dos símbolos en tu obra que también están aquí y que están desde el principio, que son el corazón y el fuego, el corazón y la llama, por así decir.
Y basta simplemente echar un vistazo a los títulos de tus obras desde la primera. Bueno, creo que se me cuela algún poemario que probablemente me deje, pero si empezamos con la parte del fuego, la parte del fuego, luego en la palma del corno, en el corazón, en las manos el paraíso quema. Ahora tenemos reliquia, que parece evitar, pero no los evita, porque en la foto tenemos también un corazón, ¿no? Que sale el corazón de la camiseta de tu padre, ¿no? Lo tenéis aquí. Son dos motivos que aparecen de manera recurrente en tu obra y que además se cruzan en la portada del poemario, la parte del poema en catalán, que lo he traído aquí porque, claro, yo tengo el libro en castellano, pero en esa portada aparecen estos dos. Realmente es un cuadro, ¿no? Es un cuadro de Philippe de Champagne, que hace, probablemente el francés lo ha dicho mal, es un cuadro que Philippe de Champagne hace de San Agustín, ¿no? Y es muy bonito porque en la mano derecha, ¿vale?, sale como la pluma, la razón, ¿no?, el peso de la palabra, y en la izquierda el corazón ardiendo. Y en esa portada, tan bella y tan bonita y tan inteligentemente escogida, realmente lo que se presenta en la portada del catalán, la parte del fuego, es este recorte, ¿no? Solo de ese cuadro, de ese retrato, queda ese recorte de la mano ardiendo, ¿no? De hecho, es bonito porque es que esto aparece recurrentemente en tu obra. En Reliquia dices, con la mano abrasada escribo. Y estos dos motivos, el corazón y la llama, vuelven, como digo, de manera recurrente. En el título aparecen en esta obra, y en el capítulo 4 asistimos a un incendio que es significativo para la historia de la familia. Y también tu madre te dice, creo que el capítulo 4 se abre con tu madre diciéndote, o tú dices, mi madre me contó la historia del fuego y yo la escuché. Y quería preguntarte por estos dos motivos, ¿no?, por el corazón y la llama, porque me da la sensación de que en tu escritura desde el principio eres muy consciente de que heredas el fuego, heredas la llama, y heredar el fuego, para mí, en esa primera simbología del fuego, como ese espacio donde se reúnen las personas, que tú también lo convocas en el poemario, para contar historias, para trasladarlas, me da la sensación de que en tu escritura hay una presencia o una conciencia muy clara de que heredas el fuego, por tanto heredas la llama, heredas la necesidad de contar la historia, ¿no? Y eso lo plasmas muy bien en cada obra. Y ese heredar, como la importancia de contar la historia, es como también es ser consciente de que tienes que contar la lengua común. Yo recordaba mucho también esta cita de Adrienne Rich del sueño de una lengua común, porque soñar la lengua común, soñar junto al fuego, es justamente eso, ser consciente de la importancia de seguir trasladando esta historia a los demás. Entonces, aterrizo para preguntarte, ¿qué nuevos significados querías traer o actualizas sobre estos dos motivos en esta última obra? Porque, jolín, me da la sensación de que desde el principio, con independencia de lo que cuentes, no es verdad que las dos novelas anteriores son mucho más especulativas, lo hacen desde otro lugar de escritura, desde otra situación como autor, pero me da la sensación de que en cada obra convocas estos dos motivos con un significado muy parecido. ¿Qué representan para ti? Tía, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que no lo sabré decir mejor, o sea, he sido excelente flipando. Pero es que es precioso ver cómo se actualizan nuevamente sí. en cada... Y mira, ocurrió una cosa que con la novela anterior, que se titulaba En las manos el paraíso quema y venía de la parte del fuego en la palma del corazón, en todas las entrevistas me preguntaban, ¿por qué el fuego? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué el fuego? Y yo decía, no sé. Y de repente, yo creo que en este libro respondo a esa pregunta un poco, y nadie me ha preguntado por el tema del fuego, ¿no? Y eso no lo había pensado hasta hoy, ¿no? Como que ¿por qué me habían preguntado tanto sobre el fuego? ¿Por qué el fuego parece tanto? Y aquí que de repente lo cuento y tiene un sentido como, ¿no? Y cuando lo escribí, yo como me di cuenta, ahora os pongo en contexto, pero como me di cuenta de que ahí estaba contando algo como fundacional, ¿no? Pero vamos, que diré algo, pero no lo diré mejor. Pero bueno, la cosa es que es verdad que... Y mira, no me había dado cuenta que en la portada estaba el corazón, que es verdad, está el corazón. Sí, no es que me pareció tan así. bonito como, vale, en este título no menciona el corazón de la llama, pero aquí aparece. Sí, mi corazón. Aparece un corazón en la camiseta, una camiseta preciosa, el corazón del mundo, ¿no? Además, sí. Corazón del mundo, qué bonito. Sí, no sé, es verdad que yo como toda esta idea de la... Yo creo que toda mi obra, y esto lo descubro un poco escribiendo este libro, ¿no? Donde... bueno, hay la historia que narro se hilvana a través de la idea del suicidio, pero es un libro lleno de vida y lleno de amor. Y
de descubrimiento y de maravillarse ante el mundo, ¿no? Entonces, escribiendo este libro me doy cuenta, esa cosa de Eros y Tánatos, ¿no?, que van de la mano, me doy cuenta que con los libros anteriores he hecho un poco eso, ¿no? Escribir sobre la destrucción y la construcción, sobre el amor y la muerte, sobre la alegría y la desdicha, ¿no? No como polos opuestos, no como contradicciones, sino como cosas que van un poco de la mano, ¿no? Y que es muy difícil escribir un libro solo sobre la desgracia, porque en la desgracia hay luz, o es muy difícil escribir un libro solo sobre la felicidad, porque en la felicidad también hay tragedia, ¿no? O también hay oscuridad, no lo sé. Entonces, para mí el fuego, como había aparecido en toda mi obra de algún modo, siempre convocando esta idea de como de la creación de una vida nueva, ¿no? Como de la esperanza después de la desesperanza, del deseo de creación, ¿no? Como siempre había aparecido así. Y es verdad que en mi poemario aparece, ¿no?, como esta figura agarrando el fuego en una mano y escribiendo con la otra. Y en el libro, más allá de esta frase que convocas, que está inspirada en... ay, no me saldrá ahora el nombre, qué mal. La que fue pareja de la poeta Bachmann. En una frase inspirada en una frase de Bachmann, hay otro momento en que digo, con una mano palpo el dolor, con la otra no dejo de escribir, ¿no? Y tiene algo de esa portada también, ¿no? Y en relación al fuego, sí, yo creo que, bueno, hay un episodio bastante clave, ¿no? Como que se narra en el libro casi como una especie de ensueño, como un episodio extraño, que es, cuento un incendio al que mi familia y yo, porque entonces mi madre estaba embarazada de mí, sobrevivió, ¿no? Y como un incendio que marcó un poco, no me gusta, ¿no?, como decir que hay grandes eventos que cambian el curso de los acontecimientos, pero sí que fue un evento que de algún modo como generó como la creación de un relato distinto de todo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir en los años posteriores en esa familia, ¿no? Y yo me acuerdo escribir este incendio y pensar en que a lo mejor esa presencia del fuego, ¿no?, tenía que ver con el relato que de algún modo había existido en mi familia sobre ese incendio, sobre la idea de la supervivencia, sobre el renacer que ese fuego había significado también para mi familia, el renacer porque sobrevivimos, pero también la muerte que convocó de algún modo, ¿no? Entonces, como fijé como al final cualquier explicación, ¿no? Desde cuando te preguntan por qué escribes a cuando te preguntan cualquier cosa, todas las respuestas que damos son tentativas e inventadas, ¿no? Un poco, y al final uno fija un relato y ahí se agarra pues para sentir menos culpa, para estar mejor, yo que sé, para lo que sea, ¿no? Y yo con ese relato del fuego de algún modo creo que intenté responder a esa pregunta que me habían hecho tantas veces con el libro anterior, que me estaban haciendo cuando yo estaba escribiendo este libro, pues me estaban haciendo esta pregunta y el fuego aparecía constantemente. Y después el corazón yo creo que es muy cursi literal, pero es como esta permanencia del amor en todo lo que escribo, ¿no? Que como no me imagino escribiendo nada que no esté de algún modo como agarrado, construido o atravesado por la idea del amor de algún modo u otro. Y está porque evidentemente, bueno, en la historia, como tú has dicho, creo que está claro, además desde las primeras páginas, que es una historia de pérdida, de ausencia, pero también, como decías, de mucha vida, de mucho arraigarse en la vida, enraizarse en la vida, etc. Evidentemente aquí hay mucha memoria. Es curioso porque antes me olvidé decir, claro, Italo Calvino tiene esta frase tan bonita que dice que el corazón es el órgano de la memoria. Y aquí hay mucha memoria, y justamente porque es una historia que tiene muy presente la muerte, pero que en la vida, que en la muerte también hay vida, a mí me gusta mucho cómo manejas el tiempo, cómo reflexionas en torno al tiempo en esta obra. Concretamente, hay varios momentos donde el tiempo aparece. Bueno, evidentemente, basta decir que justamente dices que el tiempo, tal y como yo lo leo, en esta obra no es un tiempo lineal, no es un tiempo cronológico, no es un tiempo secuencial, es el tiempo que instala el duelo, la pérdida, que es una temporalidad totalmente nueva, totalmente distinta y totalmente desconocida, ¿no? Es como que la pérdida inaugura un tiempo donde no sabes, pierdes toda referencia. A mí me gusta mucho aquí cómo aterrizas en esas 17:31, que es la obra, es el portal que abre, ¿no?, una posibilidad de conversación con tu padre, cuando él ya ha fallecido. Y quisiera que nos hablases un poco de esta relación justamente que se construye en la obra sobre el tiempo, porque, como digo, hay muchos saltos en tu escritura, hacia el pasado, hacia el futuro,
y también como hay un conocimiento muy claro de que el tiempo que se está viviendo y el tiempo que vivió tu padre es un tiempo que está constantemente siendo inventado, revisitado, expandido, amplificado. Entonces, debe haber sido como un desafío, ¿no? Gestionar todo ese tiempo de su historia personal, que también está muy presente aquí, y todo ese tiempo de la historia que dejó, ¿no? En vosotros. ¿Cómo se concilia, cómo se construye la historia de una vida dentro de la historia de la vida de una familia? O sea, me parece un ejercicio muy, muy desafiante y que está muy bien representado aquí, ¿no? Sí, está, para empezar, estas 17:31, ¿no? Que como decías, es como la hora que, bueno, que de algún modo fijé, pero que se me aparecía. Yo creo que es una cosa que eso solo lo entiende la gente que le ha ocurrido una cosa así. Esa gente, bueno, no que le ha ocurrido una cosa así, la gente que ha perdido a alguien y que de alguna forma ha buscado sus asideros, ¿no? Como para no dejar ir esa memoria, ¿no? Yo creo que con el tiempo, ¿no? Que yo que soy una persona tan racional y a veces fría, ¿no? Incluso con ciertos pensamientos, me sorprendí a mí mismo viendo cómo me aparecía constantemente una hora después del fallecimiento de mi padre, y esa hora, ¿no? Que son las 17:31, funcionaba para mí como una suerte de portal, como decías tú, entre ambos, ¿no? Y que después es algo que ahora con los primeros lectores me dicen, no, cada uno me cuenta sus portales, ¿no? Porque al final, claro, yo pensaba durante un tiempo que estaba loco y después vi que no, que todos buscamos, ¿no? Modos de intentar como no dejar ir del todo a la gente que ya se ha ido, ¿no? Y será una hora, será un objeto, será una presencia, será una imagen, ¿no? Y estaba esa hora. Y es muy guay como hablas de la transformación del tiempo, porque esa hora que, como uno de los pocos descubrimientos que hice con la escritura de este libro, digamos, ¿no? Como el racha de luz que llegó de repente y de repente vi una cosa nueva, es cuando, revisitando la autopsia de mi padre, vi que la muerte estaba precisada, ¿no? O estaba estimada entre las 4 y las 6 de la tarde, ¿no? Y que de repente esa hora, que era justo en medio, más o menos en medio, de repente se abre como una verdad, ¿no? Lo que yo siempre había visto como, no sé, como una cosa mística, de repente tengo hechos científicos que respaldan mi misticismo, o sea, fatal, ¿no? Fatal, porque entonces se cree todopoderoso o algo, y eso está muy mal. Pero sí, después está, o sea, aquí como anécdota, ¿no? Porque creo que es algo importante y que creo que es algo que tiene que ver cómo nos hacemos cargo de la gente que se va, ¿no? Cómo intentamos buscar eso, ¿no? Como asideros. En otro momento digo que el duelo es ese tiempo largo que viene antes del olvido, y creo que ante el miedo del olvido, ¿no? que tenemos las personas que nos quedamos, esos asideros a veces son intentos para no entregarnos al olvido, que sabemos que tarde o temprano va a llegar, ¿no? Es decir, también más que para recordar, a veces sirven también para sentir menos culpa, ¿no? Porque el olvido es una cosa que no podemos controlar y que tarde o temprano llega. Y creo que esos asideros también tienen otra lectura, ¿no? No solo la de intentar invocar a la persona que se ha ido, sino también buscar una cierta redención o evitar que llegue ese momento de culpa que llega inevitablemente cuando ves que la persona que tanto querías ya te levantas sin pensarla, o pasa un día entero ya no la has pensado, y después pasa una semana entera y no la has invocado, ¿no? Y dices, el olvido es eso, ¿no? Y después está la construcción del tiempo, ¿no? Que para mí, y eso ayer en Madrid lo conté un poco similar, ¿no? Pero como decir que yo al menos tengo unos cuantos recuerdos de mi infancia y de esos años, y hay como unos cuantos recuerdos, pocos. Después hay unos cuantos mitos alrededor de la figura y de la vida de mi padre, pocos. Y después hay algunos documentos, pocos, ¿no? Y con esos pocos documentos, esos pocos recuerdos y esos pocos mitos, tú tienes que construir, tú tienes que crear un relato, ¿no? Entonces yo lo sentí mucho como que todo el texto, ¿no? Todo el proceso de escritura era una manera como de hacer de esos 12 lugares, ¿no? De esos 12 puntos, un intento como de crear un relato, ¿no? Como de crear una historia en la que de repente todo eso tuviera como algún tipo de sentido construido, obviamente, y por tanto falso, pero que generaba un sentido final, ¿no? Y eso implicaba forzar un poco el tiempo, ¿no? Como, no sé cómo decirlo en castellano, como malearlo, no sé cómo moldearlo, ¿no? Como moldearlo, ¿no? Como forzarlo un poco
y hacer que ciertas cosas encajaran de formas que en realidad no fueron así. Pero a mí me gusta, y para mí era importante que fuera así, porque de algún modo también dejaba rastro que era una construcción, ¿no? Si yo hubiera empezado con la vida de mi padre, con el nacimiento de mi padre a la muerte de mi padre, yo hubiera estado haciendo igualmente una reconstrucción ficticia y literaria, pero para el lector hubiera sabido a verdad, ¿no? A historia en mayúsculas, ¿no? Como archivo. Y yo quería pero sin embargo hubiera sido igualmente una reconstrucción, porque toda vida contada es una reconstrucción. Entonces el hecho de dejar en el libro el rastro de estas piezas, ¿no? Y estos recuerdos que no tienen un orden cronológico, que aparecen, desaparecen y que uno tiene la necesidad de unir, dejar el rastro de eso era alguna manera también de hacer explícito que eso era una construcción como la de cualquier vida. Lo único que en este caso no estaba intentando como falsearla, ¿no? Y en esa construcción, una de las cosas más bonitas de este libro es la interlocución que generas, ¿no? O las conversaciones que generas con otros escritores, otras escritoras que sí que dejaron una nota final, ¿no? Me gusta mucho esta idea de tu padre no dejó una nota, unas palabras finales, pero tú las buscas, ¿no? Rastreas, vas a otras escrituras, a otros archivos para entender, para mirar, para traer también al centro de la conversación. Y yo mientras las leía, bueno, tú creo que has dicho ya en algún momento, en alguna entrevista, que te daba mucha rabia, y yo coincido con esto, porque ese final o decidir el final marca para siempre la lectura que hacen de tu vida, ¿no? Porque ese último día, porque esa última decisión tiene que manchar o tiene que clausurar otras muchas vivencias, otras muchas historias, otras muchas maneras de relacionarte con la vida, con el mundo que se han sucedido hasta ese momento, ¿no? Porque tiene que lastrar la historia de una vida ese último día. Y en esta, que además es muy generoso, que justo al final también recoges, ¿no? Todos estos libros que tú has consultado, de los que rescatas citas, de los que rescatas palabras. Yo quisiera preguntarte, porque entiendo que seguro fue así, ¿qué quedó fuera, ¿no? En ese rastreo, en esa búsqueda, en esa interlocución que tú generas aquí? ¿Hay alguna palabra, alguna nota, alguna obra que quedase fuera del libro por motivos evidentemente de cerrar y que para ti haya sido importante o complemente todas las voces y todas las escrituras que ya hay aquí, que son bastantes, es decir, ¿no? No sé, Anne Sexton, Sylvia Plath, yo que sé, hay una infinidad de Foster Wallace, pero algo quedó fuera que te gustaría traer. La verdad es que no me acuerdo. Sí, porque tengo, o sea, sí que, o sea, que sea, y si no lo acuerdo es que no era importante, no, si no me acuerdo es que no era importante, pero sí que, o sea, también había, a mí me gusta hacia el final del libro cuando se abre también como una reflexión sobre lo que, empiezo yo a reflexionar porque veo al final un poco sobre lo que he hecho, y hay un momento en el que hablo sobre cómo, me pregunto sobre qué debería contar y qué debería esconder de esta historia, qué partes tienen derecho a ser olvidadas, pero también en algún momento reflexiono sobre la idea de hasta qué punto estoy forzando aquí la máquina, ¿no? Es decir, hasta qué punto estoy forzando estas notas para que entren en esta historia, hasta qué punto estoy forzando estas leyendas o estas historias de estos escritores como para entenderme a mí más. Pero también lo ponía porque me parecía hasta entrañable, ¿no? Que yo al final me viera ahí en una residencia en la otra punta del mundo como buscando obsesivamente en notas para entenderme mejor al final a mí mismo y a mi padre, ¿no? Yo ahí como un loco buscando esas notas y obsesionándome. En un momento hablo de cómo en el momento en que estoy buscando la nota de suicidio de Foster Wallace y no la encuentro, y me encuentro en un fórum donde un tío random dice, tío, esa nota es de su mujer, no del puto mundo entero, ¿sabes? Y de repente estaba ahí, eso que apagas el ordenador y te ves a ti como, ¿no? En la pantalla negra, ves tu reflejo y me dije, eres ridículo, ¿no? En plan, ¿qué estás haciendo? Entonces, recuerdo más estos momentos, pero que voy incorporando. Sí que, por ejemplo, había historias que no me funcionaban tanto, yo qué sé, pero la de Mishima, que es súper mítica, y hay un momento que paso muy encima de ella porque aquí me interesaba la idea del grito y la convoco muy rápidamente, pero no quería, ya de repente veía que hay bueno, empecé a leer sobre Mishima, etcétera, tal, y vi que eso no funcionaba para la historia que estaba contando. O sea que hay, de hecho, mucha manipulación, mucha intervención, mucha decisión, aunque en el libro a veces no lo parezca, ¿no? Y hay un párrafo en el que invoco, creo que es Dylan Thomas, Mishima, y no sé quién más, que eran como historias que no me servían para contarlas a lo largo, digamos, como las otras historias que sí que convoco, pero que en ese modo express sí que me funcionaban, ¿no? O sea, que iba como descartando y decidiendo.
Sí. Y luego, pues, es interesante porque, claro, vuelve... Ay, perdón, pero es que me he acordado de una cosa que decías. Genial, Que además, hacia adelante. no, de estas cosas de los finales, ¿no? De por qué los finales son tan importantes, de por qué damos tanto peso al final y hasta qué punto esta obsesión con los finales no es tanto para recordar bien al que se va, al muerto, sino para quedarnos tranquilos nosotros, ¿no? Y para mí es muy significativa una cosa que, bueno, descubrí, y tampoco tardé tanto en descubrir, pero que, por ejemplo, pero me parece significativa en relación en cómo construimos los finales y para qué nos sirven, que yo, como vosotros supongo, bueno, como todo el mundo conoce la historia trágica de Silvia Plath, ¿no? La que se metió la cabeza en el horno y se suicidó, ¿no? Porque ese final nos ha servido para comprender toda su obra, ¿no? Y yo había leído varias personas que hablaban sobre el suicidio de Plath y el relato era este. Hasta que llegué al prólogo de Un Dios salvaje, que es un libro que escribe Al Álvarez sobre el suicidio, que dedica el prólogo a Silvia Plath, que era su amiga. Y él hace como un alegato a dejar de pensar Silvia Plath a través del suicidio porque esto es una forma de negar su genialidad, ¿no? Como de dar una explicación muy fácil, muy obvia a su genialidad, que es, bueno, estaba medio loca, estaba por encima de todo el mundo, por eso se mató, y como era brillante se mató y por eso era brillante, ¿no? Y él no solo intenta como, bueno, hace un alegato para leer a Silvia Plath y atender a su genialidad y a intentar comprenderla, que ahí está la dificultad, que implica atender su poesía, atender sus textos, etc., sino que también cuenta una cosa, que es que Silvia Plath dejó una nota escrita donde decía, por favor, llamen a este médico con un número. Y eso hay miles y miles de relatos sobre la muerte de Silvia Plath que no lo cuentan. Y es, claro, es genial, es imprescindible que no se cuente, porque si se cuenta, todo el mito que hemos construido para entender la poesía de Plath cae. Y de repente ya no hay ahí una heroína brillante, hay una mujer con miedo, ¿no? ¿Cómo explicas la poesía de Plath si era una mujer con miedo? Pues atendiendo a sus poemas y a sus textos, ¿no? Entonces, esto es como una anécdota que me gusta contar porque creo que es bastante iluminadora de cómo hasta qué punto le damos ¿no? Como miramos a los finales con esta obsesión y al final los recreamos no para ellos, sino para nosotros, ¿no? Para poder entender mejor la poesía de Plath o para podernos quedar más tranquilos ¿no? O lo que sea, o el motivo que sea. Ya está, es que he pensado con lo que has dicho. No, me parece además muy, muy latino, porque además esta voluntad de salir del final, de la clausura, del cierre, lo haces también, estoy pensando ahora, de una manera muy bonita con las anotaciones que va dejando tu padre en la agenda, ¿no? O sea, no hay unas últimas palabras pensadas, pero sí que tú vuelves sobre distintos textos, distintas frases, oraciones que él construye los meses previos. Y me gusta mucho que en el libro pueden parecer como frases sencillas, tengo una, pero por ejemplo, esta, espero y espero, ok, tú le das varios contextos de lectura, es decir, no la clausuras en un sentido, no dices, quiso decir esto, sino que en este libro la convocas 2 o 3 veces, he llegado a leer, para darle distintos sentidos, para lanzarle a nuevas posibilidades. Esta manera de que las palabras no tengan como una fijeza, un aterrizaje, sino que en función de cuándo las leamos, de cuándo las convoquemos, de en qué situación las invoquemos, nos lleven a lugares distintos, creo que es una manera muy bonita que este libro tiene con esos testimonios que no fueron el último, pero es que da igual que hubieran sido el último, porque cada vez que los leamos y cada vez que los invoquemos nos llevarán a lugares distintos. Y esto lo haces de una manera muy, muy bella en este libro, ¿no? De cada vez que tú vuelves sobre esa frase te va a decir algo distinto, con independencia de que fuera la misma, ¿no? Es evitar no sé, me ha gustado mucho eso. Sí, es muy bonito como lo lees. O sea, mi padre llevaba una especie de diario, pero que en realidad era una agenda escolar que había robado de uno de sus hijos, o sea, de mis hermanos o yo, no sé de quién. Y ahí iba apuntando, yo cuento como 2 días antes del suicidio escribe espero y espero, ok. El día antes del suicidio escribe ok. Y el día del suicidio no escribe nada, ¿no? Y ahí para mí también hay un sentido en eso que yo he insistido muchísimo en cómo este libro no va tanto de narrar un trauma, ¿no? Un abandono, porque nunca he pensado la idea del suicidio como un abandono, bueno, en algún momento he pensado, pero no lo articulo así en este libro. No va de un abandono, sino va de cómo una presencia se va desvaneciendo lentamente, ¿no? Y creo que espero, ok, y silencio, es un poco como
el rastro de ese desvanecimiento, ¿no? Como un desvanecimiento que va de la mano de una pérdida de lenguaje, ¿no? Como y en un momento también invoca una frase de la mujer de Foster Wallace, de Karen Green, que dijo: cuando alguien se te suicida, empiezas a hablar una lengua distinta, ¿no? O sea, que hay un problema lingüístico, ¿no? Y para mí era, ¿no? Como esos diarios daban el sentido de que yo no estaba narrando, ¿no? Como el gran trauma, ¿no? El gran límite, el gran final, el suicidio como un gran evento, sino el suicidio como ese desenlace después como de un largo desvanecimiento que se produce a través de una pérdida de palabras y de una extrañeza de códigos, ¿no? Como los últimos años de mi padre en vida eran unos años en los que entenderse era muy difícil, porque hablábamos lenguas distintas, ¿no? O porque él tendía hacia el silencio, que es algo que creo que en el capítulo 7 u 8, como voy explicando, ¿no? Como la forma como él va tendiendo al silencio. Eso era la primera cosa que quería decir. Y después la segunda parte que habías comentado. Bueno, yo todo lo que he dicho ha sido en torno a pues dar nuevas posibilidades de lectura, ¿no? Sí, esta idea de volver, ¿no? Volver, sí. Que hay un momento en que también invoco a Marguerite Duras cuando ella dice que escribir es rodear, ¿no? Como que que escribir no es otra Qué cosa. bonita esa cita. Sí, ¿no? Como en una entrevista que le hicieron ella lo decía, ¿no? Escribir es rodear, dar rodeos, dar rodeos, dar rodeos. Como que es imposible señalar una cosa, porque cuando la señalas la matas, y la escritura precisamente, para mí al menos, tiene que ver con la evocación, con trazar un contorno, ¿no? Con decir las cosas sin decirlas. Creo que ahí está como la cosa maravillosa de la escritura, ¿no? Porque no estás siendo como totalitario, sino que estás intentando como sugerir algo que llegará de formas distintas a sitios muy distintos. Y me gusta mucho cómo tú lees ese volver a la frase y que cada vez tenga sentidos distintos, porque yo siempre creo que los libros, o sea, pero los otros que he escrito, para mí son súper azarosos y circunstanciales, ¿no? Es decir, que si estos libros los hubiera escrito en otro momento, si los libros de los cuales me hubiera rodeado hubieran sido distintos, el resultado hubiera sido distinto. Incluso en este libro, si de repente estos autores invocados hubieran sido otros, yo creo que hubiera escrito un libro totalmente y radicalmente distinto, ¿no? Entonces, me gusta pensar, o sea, en contra de esta idea definitiva, ¿no? De que aquí está la gran obra, aquí está, ¿no? Como en realidad es solo como un momento de escritura, ¿no? Y a pesar de que hay un trabajo ingente de escritura y sobre todo un trabajo ingente de edición, ¿no? Como muchos años con Isabel trabajándolo, hasta llegar a la versión que los dos creíamos que era la mejor versión, a pesar de eso, ¿no? Y que yo creo que no lo sabría hacer mejor que esto, a lo mejor en unos años lo miraré y diré, pues ahora haría cosas distintas. A pesar de eso, tengo la convicción que los libros que leemos de los autores son solo como estallidos, o sea, accesos a momentos de escritura de ese autor, ¿no? Como me gusta pensarlo así. Y que en realidad, por ejemplo, la obra de Clarice Lispector, siempre pongo este ejemplo, pero es que creo que se entiende muy bien. Teléfono. Bueno, que toda la obra de Clarice Lispector, en realidad los libros que podemos leer son como pequeñas ventanitas, es que soy muy cursi, pero me gusta mucho pensarlo así, que son como pequeñas ventanitas a cómo estaba la escritura en ella en ese momento, ¿no? Y yo creo que los libros son esos, y por eso lo veo como muy circunstancial, y me gusta esta idea que dices de que cuando vuelves, cada vez vuelves de una forma distinta, porque cada vez que me ponía a escribir volvía de una forma distinta, ¿no? Y que eso haya como calado me alegra. Bueno, a mí Gracias. Yo lo he visto, me he sentido así, vaya. Me gusta mucho que traigas esta cita porque es una de las que yo subrayé de orbitar, ¿no? Que escribir es orbitar, porque además es que siempre volvemos a los mismos lugares. En la última presentación de Sara Torres justo hablábamos de que escribir es dar sentido, ¿no? Yo le decía que me gusta mucho esta distinción que hay entre el pensar y el conocer, ¿no? La escritura es un pensamiento porque el pensamiento es como que va siempre orbitando, girando y nunca clausura en conocimiento. El conocimiento es como tener esta idea fija de las cosas, esta definición cerrada, y en cambio pensar es evitarla, ¿no? Es estar todo el rato como... Entonces, que no sea un conocimiento, sino un pensamiento en torno a algo. Bueno, pues eso, justamente por insistir en lo mismo, en que en este libro yo creo que lo logra de una manera muy bella. Y yo escribiendo el libro, o sea, desde el momento en que me pongo a escribir, yo en ningún momento tenía ni el deseo ni el pensamiento que habría alguna revelación con la escritura. O sea,
porque tampoco había tanto, o sea, no sé, sí que hay este momento de la autopsia, alguna otra como cosa que descubres, porque al final cuando estás ahí hurgando, algo vas a descubrir. Pero son verdades mínimas que no cambian para nada el relato que puedes crear de la historia, ¿no? O, que el gran sentido que le puedes dar a la historia. Y yo me puse a escribir sin buscar esa verdad, que creo que a veces, eso también lo he dicho estos días, ¿no? Porque cuando leemos no ficción, parece que solo podemos escribir no ficción para ir a los grandes descubrimientos, las revelaciones, grandes épicas, cuando en realidad a veces no se trata de eso. Yo creo que este libro no trata de ir a buscar como una gran verdad o un gran descubrimiento, precisamente porque nunca he pensado en la escritura como un lugar para llegar a grandes verdades, ¿no? Sino más como para insistir en las preguntas, ¿no? O para plantear las preguntas que me hacía de un modo distinto, pero no para, tengo una pregunta y con el libro llega una respuesta, ni yo como escritor, ni el lector como lector, ¿no? Entonces, ya yo me acercaba a la escritura desde aquí, ¿no? Desde, no voy a buscar ninguna respuesta al suicidio de mi padre, voy a intentar como ver si las preguntas que me estaba formulando eran estas, ¿no? O si me debería formular otras preguntas. Y lo que sí que se me transformó con la escritura del libro eran las preguntas que yo debía hacerme respecto a esos acontecimientos, ¿no? Pero no llegué a ninguna verdad que no tuviera antes. Y bueno, demostrar que justamente la certeza de la muerte no existe, o sea, es que la certeza no es imposible hallarla. Hemos hablado mucho de texto, pero también, y creo que en tu escritura en general, hay una especie de sensibilidad muy inteligente sobre las imágenes. Aquí se ve, hay un capítulo, creo que es el 5º, a mí me gusta mucho, cuando recuperas fotografías, ¿no? de tu padre y tu abuelo, de tú con tu padre, y me gusta mucho cómo lees ese cruce de miradas, ¿no? Te detienes no en lo que representa la foto, sino en cómo miran las personas que aparecen en la foto. Por ejemplo, pues no sé, un momento en que a lo mejor tu padre está mirando a tu abuelo mira fuera de cámara, bueno, este tipo de juegos, de cruces de miradas. Y a mí esta reflexión me removió muchas cosas, porque creo que, bueno, tengo una cita por aquí que dices algo sobre la fotografía que me gustó mucho. Pero me removió muchas cosas porque yo también viví un suicidio muy cercano de mi padrino, y fue una persona que en los últimos años, tú dices que poco a poco se van aproximando al silencio, en los últimos años de su vida, cuando había una foto, nunca miraba a cámara, ¿no? Nunca miraba a cámara, y en la mayor parte de las ocasiones, si podía, no salía en la foto. Entonces, hay algo como en la fotografía que a mí me da la sensación de que a lo mejor, no lo sé, pero revela una verdad que se quiere evitar. Es como que pone en el centro algo que todo el rato estás evadiendo, ¿no? Pienso un poco, intento pensar desde su lugar, desde el lugar que ocupaba él cuando se hacían esas fotos. Y tú tienes una cita muy bella, aquí, a ver si la encuentro. Dices, ninguna fotografía captura la agitación de los cuerpos que retrata. Y quería preguntarte justamente por esto, ¿no? Por tu relación con la imagen, por tu relación con las imágenes. Además, no solo se ve en este tipo de reflexión sobre la fotografía, sino también en otros libros. Es una persona como muy atenta, también se ve aquí, al paisaje, ¿no? A cómo el paisaje, bueno, pues no es justamente esta idea de paisaje que se cierra, que aparece como un locus amoenus, sino que cada planta, cada flor tiene su nombre, cada cielo tiene su color, y me gusta mucho que descompongas en tantos vectores distintos lo que es un lugar cerrado o que se aparenta cerrado. Entonces, ¿cómo fue volver sobre estas fotografías y también qué relación has tenido con esas imágenes, ¿no? Que no son palabras, se parece con una relación muy cercana entre palabra e imagen, pero ¿cómo ha sido eso, no? Sí, no tengo grandes reflexiones sobre, o grandes verdades sobre mi relación con la fotografía, que no había dicho muchísimas personas mejor que yo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un sitio al que he vuelto muchísimo. Napalm, de hecho, en mi primera novela había un personaje, uno de los dos protagonistas, que era un chico que tomaba fotos todo el rato, ¿no? Y esas fotos quedaban incorporadas en el libro, y a mí me gustaba, o sea, era un juego, ya ves, personal, pero como lo llegué hasta el final, porque muchas veces podían generar extrañeza, ¿no? Esas fotografías, pero a mí me fascinaba la idea que esas fotografías presuntamente revelaban una verdad objetiva de la historia, es decir, hasta que no te encontrabas la fotografía había palabras y tú te estabas inventando, ¿no? Un paisaje, un lugar, etcétera, y de repente con la fotografía te estaba dando una verdad. Sin embargo, no daban ninguna verdad esas fotografías, ¿no? Como solo generaban, tú veías
exactamente lo que había visto este protagonista, veías exactamente esos árboles, veías exactamente esa casa, y sin embargo eran profundamente frustrantes, ¿no? Y me gustaba esa idea como crepuscular y elegíaca de las fotografías, ¿no? Como que intentamos buscar una verdad en ellas y no la encontramos. Pero después, sin embargo, pasa lo que tú dices, ¿no? Como que yo me pongo a mirar ese álbum de fotos de mi padre y mi abuelo y veo que ninguna foto se está mirando, ¿no? Y que, sin embargo, el hijo, o sea, mi padre sí que lo mira a momentos, pero él todavía siempre como le niega la mirada, ¿no? Y eso me pareció como súper revelador, ¿no? Como ahí había una información muy fuerte y aunque decía, ¿no? Como no capta la agitación de los cuerpos porque esa persona, ambos se iban a suicidar, ¿no? Y uno era un niño, pero el otro ya era un adulto, ¿no? Como eso estaba más cerca. Y ese dolor, ese desgarro vital que ambos sentían, de alguna forma no se percibe en esas fotografías. Pero aunque no se percibe, después uno con el tiempo como lo lee, ¿no? Lo lee. Y después hablo de otra fotografía, ¿no? Que es la última fotografía que tengo con mi padre, pues unos días antes de morir. Y también, ¿no? Como he vuelto a esa fotografía tantas veces y de repente me ha revelado un sentido que entonces no tenía. Y yo creo que con las fotografías ocurre algo que es que en el momento no nos dicen nada, pero es como, ¿sabéis? Esas cajitas, bueno, como las cajas del tiempo, ¿no? Como guardar una información que van a abrir en 50 años. Pues creo que un poco con las fotografías pasa eso, ¿no? Como que su conocimiento se desprende como muy lentamente, ¿no? Es como que creman lento, ¿no? Como que el texto revela rápido y la fotografía revela lento. Y que las fotografías nos dicen muchas cosas, pero nos falta tiempo para ver lo que nos están diciendo, ¿no? Porque tú te diste cuenta de tu tío cuando ya había fallecido, ¿no? Y de repente decías, no miraban las fotografías, no salen las fotografías, pero ese momento no daba ningún tipo de información, ¿no? Esa fotografía en ese momento. Y por eso como me obsesiona esta idea, ¿no? Como de mirar fotografías y pensar qué está diciendo esta fotografía que ahora que lo sabré en un tiempo y ahora no lo puedo saber. Y más allá de esto, tengo una madre maravillosa que es una auténtica documentalista, hace fotos de cualquier cosa todo el rato. Me pide que le pase fotos, después tendré que hacer fotos de aquí para que sepa que ha venido toda esta gente. Sí. Entonces también como... Y mi madre, que tiene una relación como yo muy, muy débil con la memoria, es decir, los dos somos personas muy desmemoriadas, que hay ahí también una insistencia en la fotografía como una forma como de estar todo el rato como conservando algo, ¿no? Y así también yo viví mucho el libro, como que en la fotografía también hay esta cosa de si yo no tengo memoria o si yo olvido, hay alguien que está custodiando mi memoria, que es la fotografía. Pues lo mismo ocurre un poco con este libro, ¿no? Que yo con este libro sentí que estaba haciendo un gran ejercicio de memoria familiar, etc. Pero también estaba haciendo un gran ejercicio de olvido. Porque de algún modo el hecho de desprenderme de la historia, escribirla y dejarla en un libro, convertía al lector en una especie de guardián de esta historia, ¿no? Como de repente es como si el libro me permitiera aceptar la idea del olvido, ¿no? Y decir, ahora esta historia queda aquí, la vas a recordar tu lector, quedará en estas manos, siempre podré volver, de hecho, pero tengo como la aceptación, ¿no? O el beneplácito para poder olvidar porque ya se ha quedado fijado. Entonces, me interesan mucho estas cosas que te permite la fotografía de un modo, la escritura de otro modo, de poder, ¿no? Ser como una memoria prostética casi. Qué bonito. No sé cómo vamos. Sí, bueno, voy a lanzar ya la última para también dejar espacio, ya que hay tantas personas aquí en la sala, pues seguro que tienen preguntas que no hemos convocado, o cuestiones del libro que no han salido. Pero sí que, bueno, puesto que es un libro que también presta mucha atención, ¿no? Pese a que acabamos de desmontar, o se ha intentado desmontar en esta charla la idea de la lectura cerrada, de la certeza del final. Me gusta mucho la atención que pone o cómo orbita en torno a las últimas frases, la importancia del final, ¿no? Y hay un pasaje muy bello, puesto que ya no se ha citado nada todavía, que me voy a permitir el gesto de leer, que es un pasaje además muy cercano, muy próximo al comienzo de la obra, que dice: sé que sabías que tu final no pasaría a la posteridad, que nadie recogería tus últimas palabras, ni las publicaría en el libro de las despedidas memorables de la historia con mayúscula, que más allá de nosotros nadie recordaría que un día existiese, que un día te supiste enamorar, que un día decidiste tener hijos y los quisiste, que un día echaste de menos a tu padre que se había ido cuando aún lo necesitabas, que no hubo ninguna frase final que dejar escrita,
que a veces no hay frases finales para cerrar nada, para terminar, que a veces no hay palabras acertadas para huir. Cuando yo leí esta cita, recordé esa obra póstuma bellísima de Camila Cañeque de la última frase, qué bonita, y me pregunté, jolín, pues me relanzó esta cita allí. Y pensé también cuando llegué al final cómo fue cerrar esta obra, ¿no? Esta reliquia, porque las últimas palabras me parecen muy bellas. No sé si ese final costó, salió de repente solo, ¿no? Pero pensé, fueron tan determinantes las últimas palabras como parece, ¿no? El libro cierra y no hago ningún spoiler. En la pared se dibuja una sombra, es tu perfil, ¿no? Es un final muy bello y quería preguntarte por esta última frase, puesto que el concepto de última frase tiene tanto peso en el libro. Sí, yo te tengo que decir que este final es como feo que lo diga yo, pero a mí hay dos cosas que me hacen muy feliz haber escrito. Una es un poema que escribí hace tiempo, que está en la parte del fuego, y este final. Son como las cosas, como el último párrafo de este libro, y recuerdo perfectamente cuándo lo escribí, qué sentía cuando lo escribí, y recuerdo escribirlo como de un soplo, ¿no? Había una palabra añadida al final que quité, o sea, después de "es tu perfil" había otra palabra que quité, pero prácticamente no toqué nada de, bueno, pulí alguna cosa como a nivel no, sí, como alguna palabra cambiada y así, pero como es bastante el final. Para mí también es muy significativo porque el final del libro coincide con el final de la escritura, que no siempre es así. Muchos finales de libros los escribes en un momento, después los añades y tal. En cambio, este libro yo recuerdo perfectamente, y lo que describo es, o sea, como coinciden escritura y tiempo y verdad, ¿no? Es decir, como yo escribí ese párrafo, puse el punto final ¿no? y se acabó eso, ¿no? Entonces, eso me hace responderte una cosa que para mí es súper importante, que es la idea como de la intuición, ¿no? Como que en este libro, a pesar de todo lo que he dicho durante este rato, y de esos cálculos y de esas cosas, hay muchísima intuición todo el rato, ¿no? O sea, a mí lo que me mantiene en la escritura y lo que me hace tomar decisiones de si esto entra, esto sale, si esto se queda, si esto no, es la intuición de cuando estás escribiendo y no sabes por qué, pero lo notas, lo sabes. Después viene la edición y te das cuenta que estabas equivocado. Pero en ese momento tú crees mucho en esa idea, ¿no? Y en ese final para mí es como de esos momentos, ¿no? Ese poema del que te hablo, que es el de "Yo diría, amiga meva", es un poema que escribí en 15 segundos probablemente, bueno, 15 no, pero 30 sí. Y este final también lo escribí en 15 segundos, ¿no? Y de repente son esos como fogonazos que te dan donde todo, ¿no? Yo creo que son esos momentos que cuando uno escribe, y aquí seguro que muchísimos escribís, es lo que buscas con la escritura, ¿no? Como ese momento en el que encaja lo que estás diciendo, las palabras, el tiempo, ¿no? Como que de repente todo sale como a la vez. Y por eso creí que era el final, ¿no? Que había que mantener ese final. El primer párrafo es el primer párrafo que escribí del libro y el último es el último que escribí, ¿no? Y también me gustaba que coincidieran con la verdad de cómo esta historia apareció y desapareció. Y sí, llevo días pensando en el libro de Camila Cañeque, sí, en esa... sí, en esa reconstrucción que hace ella, ¿no? Es decir, como que hay un ejercicio muy distinto, pero a la vez similar, de ir recogiendo finales que no tienen nada que ver entre ellos y ver que sí, que tienen muchísimo que ver entre ellos, ¿no? Y construir un relato con todo eso y con ese material, ser capaz de generar un relato tan maravilloso y tan grande, a mí es algo que me emocionó muchísimo. Sí. Creo que se hermanan en eso estas dos obras, lo cual es muy bello. Bueno, abro, no tengo que abrir nada. La palabra es vuestra, si os apetece preguntar algo, lanzar alguna cuestión que no se haya tratado, alguna lectura, lo que queráis, vaya. Tenemos un poco de tiempo. Sí, claro. Hola, he terminado el libro esta tarde, me ha parecido hermosísimo, me ha destrozado también y a medida que te iba leyendo sentía también que te estaba destrozando a ti. Y me han gustado especialmente tres aspectos. Por un lado, la carga poética, también la cantidad de frases que podrían funcionar como aforismos, y luego también la manera tan orgánica que has tenido de integrar las vivencias y las frases de otros autores con tu texto.
Entonces, al terminar el libro tenía un poco como la sensación de que el libro es como una especie, como una prenda perfectamente confeccionada, ¿no? Que no hay una puntada de más, tampoco hay una puntada de menos. Entonces, es una pasada. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo, bueno, digo algo. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de haberlo trabajado, bueno, que tengas esta sensación, que no, a lo mejor no la tiene todo el mundo, pero que la hayas tenido, yo creo que tiene que ver con el hecho de haberlo trabajado mucho, ¿no? Es decir, como lo terminé de escribir, o sea, como el corazón del libro lo tenía como en 2023, entonces con Isabel estuvimos bastante tiempo, ¿no? Como devolviéndonos el manuscrito y dándole tiempo, que creo que es algo muy bonito, ¿no? Eso, el hecho de cuando tienes algo escrito, tener también el espacio y el acompañamiento que te permiten olvidarlo un poco. Es decir, este libro pasó unos meses sin abrirse, ¿no? Yo creo que eso es bueno para cualquier texto, ¿no? Como que tú, porque si no hay un momento que la mirada queda como viciada, ¿no? Y que ya no ves las cosas y que te crees que todo lo que haces está bien. Entonces, como olvidar el texto, volver a él, ver que hay cosas que no funcionan, olvidarlo, volver a él con los comentarios, ¿no? Y con el trabajo de una editora. Y yo creo que todo ese proceso lento le hizo bien al libro, ¿no? Como estoy bastante convencido que no solo a este, sino como que estoy bastante convencido que la forma de trabajar, la mejor forma de trabajar, al menos para mí, o la que a mí me funciona y también me da seguridad, ¿no? A la hora de publicar los libros es esta, ¿no? Como para decir algo de lo que... Sí. No sé si hay alguna cuestión más. También las columnas traicioneras estas nos tapan, pero... Es que lo has dicho todo, tío. ¿Qué va? Pues anda Sí. que no queda aquí conversación para el rato. No, yo te quería agradecer, has hecho una lectura impresionante, o sea, como no me necesitabais. Yo lo bonito de las lecturas es que te las llevas para siempre, entonces yo también te agradezco la posibilidad de la lectura, porque muy no habría guay. lectura, si no hay libro no hay lectura. Entonces, Estoy impresionado, te lo tengo que decir, de verdad. Sí. pues Muchas gracias. muy gracias a ti. Y gracias de nuevo a Letras Corsari. Perdón. Vamos, sí. adelante. Yo quería, bueno, me ha parecido brutal. Tengo que decir que primero lo escuché y luego lo he leído, y porque necesitaba verlo en papel también. Y pues también un poco la sensación de decir, necesito destrozarme otra vez. Y me gusta mucho también el cómo incluyes la historia de Berta, no solo la historia de tu padre. Y hay una parte al final que dices, tú sales perdiendo. No lo dices, lo piensas. Y es como el fin de... Por un lado no tuviste esa despedida con tu padre, pero en este lado un poco sí. Y la estás viendo y la estás viviendo también. Y aunque sigue estando, está ahí. No sé, me parece brutal. Eso, y bueno, una parte de atrás que no sé si es como mucho spoiler, que ahora con las idas y venidas que dices que habías tenido, si se hubiera borrado, ¿qué hubieras hecho? Si se hubiera borrado. Tu libro, porque hay una cosa que hay un punto que dice... Vale, sí. Ojalá lo hubieran borrado por Ojalá sí. lo hubieran borrado para poder volverlo a escribir. Si crees que hubiera salido una cosa diferente o hubiera sido la misma. A ver, yo creo O que... hubiera sido para que no lo hubieras escrito. No sé. Yo creo que, o sea, a la que voy fijando o sea, como que no tengo mucho miedo a borrar cosas que escribo y así, porque pienso que si valían la pena, como regresarán, ¿no? Entonces, como que antes, cuando empecé a escribir, pues me hacía mucho vértigo, ¿no? Como me impresionaba mucho la cosa de borrar, ¿no? Como nunca borraba nada, lo guardaba todo, tengo Words horrorosos en mi ordenador. Ahora ya como anécdota, ¿no? Porque me gusta ver qué hacía cuando tenía hace 10 años, ¿no? Pero, y ahora en cambio, borro un montón de cosas todo el rato, constantemente, porque no me da tanto miedo, porque pienso que si ahí había algo como que realmente era valioso, de algún modo, como acabará volviendo, ¿no? Y volviendo mejor, supongo. Entonces, creo que es un poco lo que te diría, sí. ¿Alguna cosilla más? Bueno,
si no hay más preguntas, pues yo qué voy a decir, pues muchísimas gracias por este libro bello, por esta conversación estupenda que me llevo para siempre, y muchas gracias a todos por llenar la librería, que es el calor que se recibe también, ¿no? De apoyo. Pues nada, un grandísimo aplauso, por favor. Llevo tantas lecturas. Mañana tienes también, ¿no? Ah, por allí sí. Por aquí yo creo que sí. No, tampoco.